Muy buenos días, 8 de la mañana. Arrancamos Business Connection esta mañana en Negocios Televisión. Es jueves 6 de octubre y finalmente se va a cumplir lo que había anunciado el Gobierno. Va a aprobar ese proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 en la primera quincena de octubre. Hoy, Consejo de Ministros extraordinario. Allí estará Negocios Televisión para darles cuenta de cada detalle de esas cuentas con las que España deberá cumplir ese cuadro macroeconómico que ya está cuestionado desde el principio para el próximo ejercicio. La cita en Moncloa llega con esas cuentas que lo que tienen es un proyecto de ley que mantiene el techo de deuda en esos 196.148 millones de euros, solo 45 millones más que el año pasado, y que entre otras cosas contempla esa subida del 2% para los funcionarios o ese aumento de las pensiones ligadas a la inflación. El déficit bajará hasta el 5% del PIB. Son grandes cifras, pero que llegan acompañadas de una ley de vivienda que ya está levantando ampollas en el sector, la banca pendiente de esa ley tan problemática que ya pone en cuestión las inversores institucionales. Esa es la cita del día y una de las principales claves del día, varias referencias que son las que van a marcar esta actualidad de este jueves 7 de octubre y que efectivamente pasa por esa cita en la Moncloa. El techo de gasto se mantiene, pero todo esto viene enmarcado en lo que es la crisis energética y la volatilidad en la que nos estamos inmersos. Más allá de nuestros asuntos domésticos, tenemos que mirar efectivamente a esa situación y a esa caída, ese desplome de los precios del gas del 7% que hemos vivido en las últimas horas, eso sí, tras haberse disparado un 60%, 48 horas antes, después de que Vladimir Putin entrase en escena y el jefe del Kremlin, el presidente de Moscú, dijera que Moscú es fiable, que Moscú va a garantizar el suministro y que está dispuesto a impulsar el suministro a Europa, que Gazprom estará ahí, y eso es lo que hacía que el mercado se relajase. Veíamos caer de nuevo a un mercado en el que veíamos cómo se disparaba el gas y el petróleo en $83, bajaba a esta hora hacia los $80 y parece que de momento el mercado se toma ese respiro. Veremos a ver si se mantiene o si no, y hasta qué punto es o no crucial o convincente el mensaje y la palabra fiable de Vladimir Putin. Entre tanto, Europa ya parece darse cuenta que la crisis energética va a precisar una respuesta común. Todo esto mientras en casa estamos además viviendo lo que es el escenario contagiado con esos máximos de la luz. Hoy repetimos máximo, recientemente aprobado ese decretazo de la reforma eléctrica. Pues bien, hay cambios. Según hemos leído, en 5 días la vicepresidenta energética Teresa Rivera va a plantear la suspensión de la minoración de ingresos de las eléctricas por el gas. Es decir, va a suspender esa petición de que las eléctricas sacrificasen esos 2.600 millones de euros en beneficios para rebajar el precio de la luz. Hoy Teresa Rivera, según publica El Diario, va a comenzar una ronda de encuentros con los presidentes de las eléctricas. Nos faltarán José Bogas, Ignacio Sánchez Galán, Francisco Reynés, es decir, Endesa, Iberdrola y Naturgy, para que las compañías analicen la situación y busquen soluciones. Con todo, el parón a esa reforma energética, a ese decretazo, a esa minoración de ingresos, a esa suspensión, sería solo temporal porque, según esas fuentes que cita el diario, el Gobierno sigue insistiendo en que las empresas tienen que formar parte de esa solución y pagar parte de esa rebaja que buscan. La otra referencia del día nos hace mirar al otro lado del charco. Estábamos hablando con Estados Unidos que vigilantes en su techo de deuda, ese miedo a que la primera economía del mundo entrase en un impago, esta advertencia que la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen señala que no sería soportable y sería catastrófico tanto para Estados Unidos como para la economía global. Pues bien, los republicanos, el ala conservadora, ofrecen a Biden, a los demócratas, un acuerdo para suspender el techo de deuda. Sería un acuerdo que lo trasladaría hasta el mes de diciembre y que provocaría, por tanto, ese aligeramiento en las tensiones y la capacidad de respuesta en Estados Unidos. Hay que poner sobre la mesa, eso sí, que Estados Unidos tiene como base y como orden que ese aumento del techo de la deuda se tiene que aprobar en el Congreso, de ahí que cada vez que volvemos de vacaciones este tema vuelva a estar sobre la mesa. Por tanto, alivio en el mercado energético, alivio en los tensionamientos sobre lo que es el techo de deuda en Estados Unidos. Veremos a ver cómo abre esta sesión
de jueves 7 de octubre, en un día en el que no nos podemos olvidar, comienza la cuenta atrás de esa OPA de IFM sobre Naturgy, el fondo australiano, esa oferta parcial por el 26. Hemos visto esa OPA parcial sobre Naturgy, y Criteria Caixa Isidre Fainé ha entrado en escena y, tal y como ha hecho desde el 23 de septiembre, ha reforzado su posición en el capital de la empresa, hasta elevar su peso hasta el 26,58%. Veremos a ver lo que da de sí en estas últimas horas para llevar esa aceptación o no de la OPA y lo que dice el mercado. Estas son las claves del día en una jornada en la que tenemos que asomarnos a lo que están dando de sí los mercados asiáticos. ¿Qué es lo que hemos visto? Ganancias, respiro en una jornada en la que finalmente el índice Nikkei Tokio, tras